amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos esta semana, a este espacio de nuevo. Gracias por permitirme estar con ustedes compartiendo un poquito. Y bueno, yo soy Gaby Benítez, yo soy coach y terapeuta holística y esta vez vamos a hablar sobre mindfulness. Este es un término que seguramente muchos de ustedes ya han oído desde hace varios años, de hecho. Eh, y no se refiere a otra cosa más que a la atención plena. Es un estado mental caracterizado por estar concentrados totalmente con nuestra atención en el presente, aquí, ahora, en este momento. Es cuando estás completamente centrado en lo que estás haciendo en el momento presente. Los que estuvieron la vez pasada acompañándome, que hablábamos sobre creatividad y que hablábamos sobre estos estados en los que estás tan concentrado en lo que estás haciendo que no te das cuenta de otra cosa más que de lo que estás viviendo y estás produciendo en este momento. Bueno, eso es. Es cuando estás justo en este momento viviendo, sintiendo, percibiendo lo que estás realmente haciendo justo ahora. No, cuando tu mente no está divagando, cuando tu mente no está viajando al pasado, cuando tu mente no está yéndose hacia el futuro, sino que está aquí y ahora tal cual. ¿Ok? Es hacer las cosas conscientemente, es no estar en piloto automático. No sé si les ha pasado, a mí sí me ha pasado muchas veces que llego a mi oficina y nunca supe cómo llegué. Y pasa, o sea, nos pasa que no sabemos tan bien el camino, no sabemos tan bien todo, o sea, hasta nuestros semáforos, los tiempos, todo lo tenemos tan medido que hay veces que ni siquiera registramos. O sea, hay veces que ya sabe nuestro cerebro dónde tiene que dar vuelta, casi casi cómo y dónde tiene que frenar. Y eso también ocurre, no sé si han dado cuenta, cuando ponen o quitan un tope de una calle, cuando lo ponen, pues obviamente hay veces que nos lo volamos porque no estamos viviendo en el momento presente. Estamos manejando el coche, pero no estamos poniendo completa atención a lo que estamos haciendo. Entonces no vemos a veces las señales, no vemos las cosas y por supuesto esto puede llevar a pues, terribles accidentes, ¿no? Eh, no, y bueno, estos son casos extremos desde los accidentes, pero también tiene ciertas consecuencias el no estar realmente en el momento presente cuando estamos haciendo algo. Por ejemplo, y esto seguramente a todos nos ha pasado, cuando estás en una junta o estás en una reunión con alguien y te vas. Y de repente pasan los minutos y de repente alguien te pregunta algo de lo que se está hablando y tú no tienes ni la más remota idea de qué se está tratando el asunto. Y bueno, a mí sí me ha pasado y realmente pues trato de salirme por la tangente, la verdad, pero y pues todos nos sacamos nuestros recursos creativos y decimos, bueno, a ver, no sé, preguntamos o hacemos una pregunta ahí medio para escabullirnos de responder directamente, pero eso es no estar presente. O sea, tu cuerpo está ahí, el bultito está ahí, pero tu mente realmente quién sabe dónde está. Entonces, el mindfulness lo que te permite también, obviamente, es relacionarte con otras personas de una manera más adecuada, porque cuando esto te ocurre con una misma persona en varias ocasiones, pues evidentemente esta persona no va a estar muy feliz que digamos después de la segunda que le hagas que te pregunte algo y no tengas idea de qué te está hablando, ¿no? Desgraciadamente esto es muy común, sobre todo en relaciones así demasiado, pues ya de confianza, o demasiado, o que tienes como el prejuicio de que va a ser aburrido o de que no quieres estar ahí. Si se fijan, esto también ocurre a veces en las juntas de trabajo, ¿no? Donde dices, ay, es más de lo mismo. Y tu mente se va. Tu cuerpo está ahí presente porque tienes que estar, pero tu mente no. Entonces divagas, te pones a solucionar la vida y, o sea, por otro lado y no justamente en el problema que tienes que tratar. Entonces, bueno, ese es uno de los objetivos del mindfulness, estar aquí y ahora, entre otros, como ahorita vamos a ver. Tu mente genera conversaciones completas en tu cabeza, no sé si te has dado cuenta. Es automático. Tu mente genera pensamientos y tu mente puede voltear a cualquier lado en este momento y empieza a observar y empieza a juzgar y de una cosita empieza a hacer un hilito de pensamientos que te distraen. Eso ya te sacó del momento presente y ya estás divagando. Entonces, esto se puede mejorar, por supuesto, y de hecho eso es la práctica del mindfulness, el que te des cuenta de que cada vez
que tu mente se va a otro lado, la traigas de vuelta al presente. Sin regañarte, sin enojarte contigo mismo, sin nada, pero volviendo a concentrarte justamente en lo mismo que estás. Al principio no es fácil, obviamente, y puede ser relativamente desesperante porque pues uno se frustra a veces, ¿no? De que pues tú intentas concentrarte y tu mente nomás no quiere, no puede. Y si estamos tratando, por ejemplo, los que tenemos hijos a veces, de que se concentren en algo, nos damos cuenta de lo difícil que es. Lo que no nos damos cuenta a veces es que nosotros tenemos exactamente la misma dificultad o peor, porque nosotros también tenemos muchos temas en la cabeza que necesitamos resolver, más nuestra historia que de repente viene en el momento menos pensado, más las preocupaciones por el futuro. Entonces, eso nos impide estar en el momento presente. Entonces, así ya nos vamos dando cuenta de lo difícil a veces que es traer a la mente y hacerla estar en donde está, o sea, en el momento, en la atención plena en lo que estamos haciendo, sea lo que sea. Y es chistoso porque muchas personas decimos, sabes que yo soy multitasking y yo puedo hacer 2, 3 cosas a la vez y las hago bien. Y eso no es cierto. En realidad se dice que las mujeres podemos o tenemos esa capacidad de hacer más de 2 cosas a la vez. Pero realmente para hacerlas bien tenemos que hacer una sola cosa poniéndole atención. Si estamos poniendo a 2 cosas, ya realmente a ver cuál tendría la atención plena. Ninguna de las dos. Estaríamos con un ojo acá, con el otro acá. ¿Y cuál tiene más importancia? A la mera hora nos vamos a equivocar en un momento dado con alguna de las dos y es porque a ninguna le estábamos dando nuestra completa atención. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? La primera es, bueno, obviamente tenemos que estar en un momento de más calma que la que acostumbramos y una de las formas es respirando. Es tan sencillo y tan difícil como respirar. Muchas veces no sabemos siquiera cómo respirar bien y te invito a que pruebes ahorita cómo estás respirando. Es muy probable que si estás en una situación de estrés o estás, pues hay veces que ya se nos hace normal, respiramos de aquí para arriba, del pecho para arriba. Es una respiración muy superficial que te mantiene en un estado de estrés en realidad. Ahorita en este momento te invito a que respires profundo y que respires como bebé. Si te fijas cómo respiran los bebés, inflan su pancita. Olvídate ahorita si te ve la panza y si se te sale, no importa. Aquí la respiración abdominal es la que es clave y la que nos va a permitir empezar a conectarnos con este estado de mindfulness que queremos lograr. Entonces puedes hacerlo poniendo tu mano en el diafragma y respira profundo y tu mano debe subir. Si estás acostado, si estás sentado, tu mano debe moverse. Si no se mueve es porque estás haciendo así y estás subiendo la panza y eso no es una respiración consciente. Entonces, simplemente fijarte en la respiración es un ancla que te trae al presente. Si yo te digo, aparte de respira, observa cómo entra y sale el aire de tus pulmones, nada más, entonces en ese momento te vas a dar cuenta de cómo entra y sale el aire de tus pulmones. Normalmente no lo hacemos así. Normalmente pues es automático, es como les digo. Hay veces que respiramos aquí nada más en chiquito y estamos alterados al final del día o hasta con dolor de cabeza porque no logramos oxigenarnos adecuadamente. Entonces, si empezamos a hacer esas respiraciones dándonos cuenta de qué es lo que realmente estamos haciendo en ese momento, de cómo se siente nuestro cuerpo, y ahorita vamos a ver más sobre las sensaciones corporales, vamos a empezar a sentir lo que realmente estamos viviendo en este momento y vamos a empezar a vivir el momento presente. Puede ser esto un poco incómodo a veces, puede ser un poco... pues nos puede alterar de momento, ¿no? Pero ahorita les voy a decir cómo dejar de alterarse cuando están dándose cuenta realmente de lo que están, ¿ok? Entonces, una cosa es respirar. Ahora, después de simplemente practicar su respiración, si les es difícil concentrarse en todo esto, pueden escoger un objeto o pueden escoger una imagen en la cual centrar su atención. Esto ya es un poco entrar en modelos de meditación, pero está bien, es la idea. De hecho, la meditación es un componente importante del mindfulness, que no voy a entrar hoy a especificar nada sobre meditación porque es todo un tema aparte, ¿no?
Pero bueno, pueden escoger un mandala, una imagen que a ustedes les cause tranquilidad y simplemente concentrarse en ella. Respirando y concentrándose, empiezan a vivir el momento presente y se olvidan de todo lo que trae su barullo mental, ¿no? Empiezan a centrarse solo en eso. Pueden fijarse en los detalles, en las líneas, en los colores, simplemente observando, sin fijarse que si está bien hecha, que si está mal hecha, que si tú la coloreaste, como la coloreaste. Olvídense, debe estar ahí. Hola César, hola Claudia, hola Susi, hola Mayra, hola Lupita, todos los que están uniéndose, muchas gracias por estar aquí. Espero que esto les sirva un poquito. Entonces, bueno, cuando nos estamos entrando en el momento presente, nuestro sufrimiento tiende a desaparecer. Y esto que les decía, a lo mejor de momento es incómodo porque tú puedes estar muy alterado por lo que estás viviendo en este momento. Pero cuando te centras, te das cuenta de que todo es transitorio. Por ejemplo, y esto lo digo por experiencia, yo tenía ataques de ansiedad y era muy estresante para mí porque cada momento o cada vez que me daban, yo pensaba que ya me estaba muriendo. Entonces, cuando aprendí a respirar fue cuando empecé a poder controlar y a la larga desaparecer todos estos estados de ansiedad. Cuando empiezas a preguntarte o empiezas a observar tu respiración y a darte cuenta de que no te estás muriendo, de que estás viviendo, tu sufrimiento pasa, tu preocupación pasa. Entonces ya estás centrada en el momento actual, estás dándote cuenta de que estás respirando, de que estás viva, de que estos sentimientos que tienes desbordados en ese momento están pasando. Obviamente después hay que hacer un trabajo para que veas por qué qué es lo que te está pasando o qué es lo que te causa ansiedad o depresión o estrés o miedo, etcétera, ¿no? Pero de momento, para superar la crisis, puedes simplemente respirar y darte cuenta de que justo en este momento no te estás muriendo. Justo en este momento estás viviendo y estás respirando y estás superando esta crisis que te está haciendo sentir tan mal. Como les decía, la mente tiende a irse al pasado o irse al futuro. Cuando estás en el presente, realmente no estás preocupado. Si tú te centras ahorita en lo que estás, simplemente lo estás resolviendo, lo estás viviendo, lo estás haciendo ahorita. No hay por qué estarse preocupando. La preocupación viene del futuro. Puede venir de que a lo mejor tu mente empieza a criticar lo que estás haciendo y piensas que a lo mejor no es lo suficientemente bueno. Por ejemplo, si es una cuestión de trabajo, ¿no? A lo mejor no le gusta a mi cliente, ¿no? A lo mejor no es lo que esperan. Si a lo mejor tus preocupaciones o la culpa viene del pasado, entonces te traes todos esos pensamientos que ya evidentemente no son el presente. Y nuestra mente tiende a hacer eso, como les decía, empieza a generar pensamientos automáticamente y de uno salta al otro y salta al otro y salta al otro. O sea, es el changuito que brinca para todos lados, es la loca de la casa que no para nunca, ¿no? Y si le das chance, nuestros pensamientos pueden ser totalmente catastróficos. Y de una preocupación pequeña, si tu mente tiende a hacer este tipo de secuencias, puedes acabar, no sé, o sea, viviéndote ya mentalmente en una situación de calle y de muriéndote de hambre por un problema pequeñito que tienes en este momento. Entonces, por eso hay que saber centrarse en el presente, para que tu mente no te lleve a crear con el pensamiento situaciones que muy probablemente nunca vas a vivir. Y también esa es una forma de proteger tu tiempo y tu energía, porque cuántas veces no pasamos noches enteras, sobre todo las personas que tienen insomnio. ¿Qué es lo que piensan? Muchas veces los mantienen despiertos las preocupaciones, cómo van a resolver lo que están pasando ahorita, etcétera, ¿no? O también el pasado. ¿Por qué no hice tal cosa? Ay, fui una mala persona. O la sensación de ser víctima. Todo esto que no es el momento presente. Entonces, como les decía, estar viviendo aquí y ahora es una gran fuente de, bueno, es una buena forma de ahorrar ese tiempo y esa energía. El tiempo, porque hay veces que te pierdes en esos pensamientos y ya se te fueron horas que podías haber estado haciendo realmente las cosas que te ocupan y no lo que te preocupa. Y bueno, el mindfulness aumenta mucho la capacidad de aprender y de tranquilizarnos, porque obviamente si estás concentrado en lo que estás en este momento, puedes aprender mejor.
Si yo tengo enfrente un libro o una cosa que me tengo que aprender y mi mente está viajando de un lado a otro, por más que lo tenga enfrente 10 horas, nunca me lo voy a aprender. Entonces, si yo le decido dar 15 minutos de lectura completamente atenta y concentrada, es muy probable que se me pegue mucho más fácil que en la otra situación, ¿no? El mindfulness también te permite desconectarte de las cosas desagradables que estás viviendo, precisamente en poniéndote en esta postura, ¿no? Como de observador, como de, bueno, en este momento, justamente en este momento, ¿qué es lo que está pasando? Y puedes dirigir tu atención hacia otro lugar, hacia otra situación, hacia otra sensación que sea mucho más edificante y positiva que la que te preocupa en este momento. También, como les decía, reduce todos estos síntomas ligados con las consecuencias fisiológicas que traen nuestros pensamientos ociosos. Y digo ociosos no en el sentido de hacerlos menos, porque obviamente sé que son importantes y sé que asustan. Sé que cuando te empieza un ataque de ansiedad o de pánico, sientes realmente que te estás muriendo. Entonces, puede ser que sí, tú sientas palpitaciones y sientas opresión en el pecho y sientas falta de aire y sientas que te sube la presión o que te baja la presión o que ya te estás desmayando o que no ves o que todo se te está calambrando. Las sensaciones pueden ser reales o puede ser que no. Y eso también ha ocurrido tanto conmigo, con personas que me han platicado, ¿no? Cuando viene esa sensación, les digo, bueno, ¿te tomas la presión? ¿Y cómo está tu presión? No, pues estaba bien. Y sentía palpitaciones muy fuertes. Ok, ¿te tomaste el pulso? Sí, estaba bien. Entonces, hay veces que nuestra mente nos juega trucos. Hay veces que sí son reales, hay veces que no. Entonces, ¿qué pasa cuando te centras en lo que estás viviendo? Si tú ya te estás dando cuenta de que sí, efectivamente, la presión está arriba, ya puedes tomar cartas en el asunto. Si te quedas en la preocupación, en el miedo, te quedas con la preocupación y no haces nada. Es muy diferente, ¿no? Eh, la, eh, los pacientes que van desbordándose, también los del dolor crónico. Cada vez que practicas la respiración y cada vez que estás centrándote en esas sensaciones que tienes, es una forma de aceptarlas, y eso lo vamos a tocar también un poquito más adelante. Las sientes y las dejas pasar. Una vez que te permites sentir lo que estás sintiendo, ya sea física o emocionalmente, es más fácil que lo aceptes y lo dejes fluir. Cuando no lo sientes y cuando te niegas a verlo, cuando te niegas a aceptarlo o cuando solo estás centrado en el caos en general, te estás resistiendo. Entonces, cuando no te resistes, huyes, evades, etcétera, pero la situación sigue ahí, no la estás dejando fluir, sigue el enfrentamiento por, por el tiempo que tú decidas, ¿no? También la mindfulness aumenta la capacidad de observar tus procesos mentales. Y es lo que les decía ahorita. Observen cuando estén preocupados o cuando estén muy distraídos, vean hacia dónde va su mente. ¿Qué caminitos toma? ¿Qué es lo que hace? ¿Crea o destruye? Puede ser que su mente sea creativa y que si algo les está molestando en este momento, su mente sea maravillosa y que esté creando soluciones y que apúntenlas por favor. O sea, eso es maravilloso. Pero si su mente es de esas preocuponas negativas y catastróficas, respiren nuevamente y céntrense en lo que pueden solucionar justo en este momento. No se vayan al futuro ni se dejen generar todas esas imágenes que pueden ser peores, ¿no? De esta manera se puede romper con esa cadenita de pensamientos que nos generan sufrimiento y mayor preocupación. Cuando tú dices, bueno, hasta aquí, o sea, no me voy a seguir preocupando por cosas que ni siquiera están sucediendo ahorita, dejas de sufrir automáticamente. Te estás poniendo un límite a ti mismo como para decir, ¿hasta dónde me doy permiso de generarme este malestar? Y vives en este momento. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Le das su dimensión adecuada y tienes chance ahí de reaccionar adecuadamente en la debida proporción. No es tan fácil que explotes ya y que tengas reacciones desmesuradas, sino que más bien vas a ser más ecuánime, más tranquilo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno,
Les decía, practicando mindfulness pueden controlar mucho sus estados de insomnio, a veces cambios de apetito, entonces todas estas cuestiones que causa el estrés, la sensación de ahogo, la opresión en el pecho, todo esto. Si tienen esos síntomas, investiguen un poquito más a fondo sobre la práctica del mindfulness, les aseguro que les va a servir muchísimo. Todos estos síntomas que tenemos cuando estamos estresados generan cortisol y adrenalina. Entonces esto activa todos nuestros órganos, los pone en un estado de alerta, que cuando éramos pues hombre y mujer prehistóricos, pues nos permitía sobrevivir. Ahorita no es para tanto la mayoría de las veces, entonces solo nos pone en un estado de estrés que si se vuelve crónico nos puede provocar enfermedades graves. O sea, de ser un síntoma que a lo mejor es medio fantasma, puede convertirse en algo real. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Y cuando empiezan a practicar mindfulness, a respirar, a meditar, etcétera, a estar en el momento presente, empiezan a generarse todas las otras sustancias que nos permiten estar felices y relajados, como son las endorfinas, la oxitocina, la serotonina. Entonces ahí cambia la cosa. Y el chiste pues yo creo que es producir más de estas, o por lo menos tenerlas equilibradas para no estar totalmente en el lado tirándole a la enfermedad. Y bueno, ya si nos vamos a cuestiones físicas, pues no acabaríamos y no es mi punto de experiencia, ¿no? Tampoco. Cuando empiezas a darte cuenta de que estás alterado, puedes tener esa oportunidad de mover tu atención en el presente. Es lo que les decía. Siempre tienes esa oportunidad, ese minisegundo a lo mejor, antes de reaccionar, antes de contestar, antes de golpear, antes de todo. Cuando estamos alterados tenemos esa opción de volver nuestra atención hacia algo diferente. Puede ser que incluso te cargues una piedrita, o puede ser que lo que tú quieras, o que bueno, en programación, en coaching, en sesiones, hago un ejercicio que es de anclaje, de manera que la persona tiene en su cuerpo instalado un punto que si lo tocas te vuelve al momento presente y te puedes volver a centrar en lo que estás, ¿no? Y así evitas estar en el presente, en el pasado o en el futuro. Y es mucho mejor, o sea, por todo lo que les estoy mencionando, ¿no? Hay veces que todas estas sensaciones de intranquilidad, de insatisfacción, de miedo, de ansiedad, de angustia, de todo esto, son propiciadas por el tipo de vida que tenemos, que desgraciadamente parece ser que entre más ocupados estemos, cuando decimos que no, o hacemos que no tengamos tiempo para nada, cuando al parecer tenemos que ser productivos el 100% del tiempo, nos desconectamos de nuestro ser y nos vamos más por el hacer, el tener, todo lo que es como para afuera, ¿no? Para dar ese look de que siempre estoy en movimiento, de que siempre tengo un compromiso, de que, bueno, soy popular, entonces toda mi vida toda mi agenda está llena y así debe ser. ¿Y qué pasa con esto? Te evitas el momento de estar en contacto contigo mismo. Y eso no es muy bueno que digamos, porque te desconectas finalmente de tu esencia. Todas estas sensaciones hay veces te les digo que, y pues les he comentado en otros lives anteriormente, ¿no? A veces ni siquiera son cosas que nosotros queremos, entonces pregúntate bien qué es lo que estás viviendo ahorita, que sí realmente es tuyo, ¿no? Y estas sensaciones de ansiedad, de inquietud, etcétera, también hay veces que son por algo indefinido. Y esto se da mucho cuando te preguntan, o cuando yo les he preguntado a mis pacientes, bueno, pero ¿por qué te sientes inquieta? ¿Qué es lo que te da ansiedad? ¿Qué es lo que te genera miedo o nervios del futuro, por ejemplo, ¿no? Muchas veces ni siquiera saben por qué, no saben por qué es la inquietud. Y esto nos causa un problema. ¿Cómo vas a solucionar o cómo vas a generar opciones que te ayuden a prever algo que ni siquiera está definido? Por eso es, nuevamente, conveniente estar en el presente. Así ya sabes exactamente qué es lo que te causaría ansiedad, qué es lo que te causa inquietud. De esta situación que estás viviendo ahorita difícil, ¿qué parte tienes que solucionar? ¿Y qué puedes hacer ahorita, no? Entonces, bajar esos niveles de ansiedad te ayudan a crear, a emprender, etc. Ya cuando tus niveles de ansiedad suben, es cuando te paralizas.
Entonces, sí es un poco delicado este equilibrio que tenemos que lograr, pero pues se puede y esta es una gran herramienta, ¿no? Eh, Como les decía, los pensamientos que tenemos todo el día, hay que checar la calidad de estos, ¿no? Muchas veces son negativos, y no solo hacia el resto del mundo, porque sí, o sea, tendemos a ser juiciosos y críticos y negativos, pero también nuestro diálogo interno muchas veces no es nada positivo ni nada edificante. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo esto, ¿no? De hecho, una de las bases del mindfulness es evitar los juicios. Esto hacia ti mismo, ¿qué es lo que provocaría? Te ayudaría a reconocerte como lo que eres, como, pues, reconociéndote como la persona valiosa que eres en este momento, que está viviendo, que está sobreviviendo, que está haciendo lo mejor que puede. Si empiezas a criticarte, ¿qué pasa? Pues baja tu autoestima, te baja el ánimo y pueden llegar estos pensamientos realmente a provocar una depresión, ¿no? Provocarte todas estas pues, reacciones que te comenté, ¿no? ¿Y qué pasa cuando tienes un pensamiento crítico, juicioso y negativo hacia los demás? Pues nadie te aguanta, porque ¿quién va a estar aguantando a alguien que se la vive criticándote, que se la vive haciendo juicios, molestando, etcétera, a los demás? Eso te genera problemas, entonces por eso hay que tener mucho cuidado con esos pensamientos y también no solo los pensamientos, ya cuando estos pensamientos trascienden, como les digo, en el caso de los demás y que se vuelven críticas abiertas, generan problemas de tus propias relaciones, ¿no? Entonces, bueno, eh, como pueden darse cuenta, todas estas prácticas los pueden llevar a vivir una vida mucho más feliz y mucho más tranquila, aunque probablemente tengan que deshacerse de muchas expectativas que tienen los demás respecto a ustedes, hacia su éxito, etcétera, o incluso no solo los demás, sus expectativas personales. ¿Qué es lo que están más dispuestos a vivir? Una vida de estrés y de carreras y de ansiedad y de enfermedad, posiblemente, o una vida plena, completamente atenta en el aquí y el ahora. Esto es una de las ventajas quizá que muchas personas le han encontrado a esto de la pandemia y la cuarentena, ¿no? El estar a veces encerrados en un lugar con tu familia forza un poquito la convivencia. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estás jugando, cuando estás conviviendo, cuando estás platicando realmente con estas personas con las que vives, te das cuenta que son buenas personas. Aparte de eso, estás en ese momento presente. ¿Cuántos? Pues me ha tocado ver posts donde los niños dicen, es que te enseñan a convivir, me da gusto porque juego más con mi mamá, o sea, y he visto varios, tus hijos te perciben como que estás ahí realmente. Cuando no, ¿cuántas veces no estás a toda prisa por todos lados yendo y viniendo y no estás presente para ellos? Y lo mismo para tu pareja y lo mismo para todos. E incluso para ti, que es lo más grave, ¿no? ¿Cuántas veces estás distraído en mil cosas que no te das cuenta de lo que estás viviendo realmente? Y el darse cuenta es una de las gracias del mindfulness, que es pues que es yo creo que de lo más valioso que te puede aportar, ¿no? Eh, También el mindfulness te permite conocerte a profundidad y te permite desarrollar también no solo la empatía hacia ti mismo, con esta comprensión, con esta amabilidad con la que te empiezas a tratar, sino, como les decía, de volcarla hacia los demás. Esta empatía hacia los demás se convierte en buenas relaciones, mucho más profundas. Estar presente, por ejemplo, en una conversación real con un amigo, con una persona, te permite de verdad escuchar y hacer preguntas que realmente sean acordes a lo que están platicando. Y esto también seguramente les ha pasado, ya sea en un lado o en el otro, cuando estás queriendo comunicarle algo a la otra persona y que no te está entendiendo o que no quiere entenderte y que cada quien tiene su monólogo y cada quien está platicando. Estar presente en una conversación es estar abierto, escuchar, sentir, etcétera, etcétera, ¿no? El mindfulness también te permite reconocer todas esas emociones que hay veces que nos negamos, que no nos permitimos sentir. Y esto te permite vivir equilibradamente. Muchas veces juzgamos estas emociones como negativas y solo queremos vivir las positivas,
pero la verdad es que con las emociones que juzgamos como negativas, como la ira, la tristeza, etcétera, aprendemos mucho. Y justo donde estamos sintiendo ira, donde estamos sintiendo tristeza, hay algo que tenemos que aprender justo en este momento. Al empezar a respirar, al empezar a estar más tranquilos, como les decía, sin segregar tantas sustancias químicas que deterioran nuestros órganos a la larga, obviamente nuestro sistema inmunológico se ve fortalecido. Disminuye el insomnio, al estar más tranquilos, obviamente. Controla estos estados depresivos y aumenta mucho tu autoestima y tu autovaloración, porque te das cuenta de quién eres. O sea, eliminando estos juicios, de verdad que hagan esa prueba. Es un ejercicio también que luego pongo en mis grupos de WhatsApp o hasta con mis clientes que son así muy criticones, ¿no? Incluso pueden hacerlo así como con castigo físico, ¿no? Pónganse una liguita y cada vez que tengan ganas de criticar a alguien, dense un ligazo. Y cada vez que detecten un pensamiento negativo hacia ustedes mismos, dense un ligazo. A ver cómo acaban 1 o 2 días. Se van a dar cuenta de cuántos pensamientos negativos se generan, ¿no? Esto es interesante y divertido también porque te das cuenta de todo lo que puedes mejorar. Y les propongo esto, o sea, simplemente, obviamente, cambiar toda nuestra forma de ser a veces nos parece muy difícil o hasta imposible. ¿Por qué no empiezan hoy, o empezamos todos hoy, por respirar unos minutos? Por conectarnos con nuestro cuerpo, aunque sea unos 5 o 10 minutos, como les decía al principio, ¿no? Respirando con la pancita inflada, es respiración abdominal, respiración consciente, y sientan su cuerpo. Esta es otra cuestión que veo mucho en sesiones de coaching o en terapia. Muchas veces estamos totalmente disociados de nuestro cuerpo. No sabemos qué sentimos. Entonces, cuando yo hay veces que les pregunto, bueno, ¿estás enojado? ¿Y dónde sientes tu enojo? Me ven con cara de, ¿qué es eso? ¿Cómo que dónde lo siento? Pues se siente. Ok, ahí lo estás sintiendo en tus manos. ¿Dónde más? Entonces es cuando se empiezan a dar cuenta de que el enojo se siente desde el ceño, el cuello, el estómago, los puños, las piernas. Todo el cuerpo se siente muy diferente. Entonces, una vez que haces consciente tu cuerpo, empiezas a poder generar otro tipo de respuestas. Hay veces que tu mente todavía no está registrando tu enojo como tal, pero tu cuerpo ya se empieza a hacer así. Entonces, cuando empiezas a hacer como esta cadenita de conocimiento y de unir sensación, emoción, pensamientos y acciones, tu cuerpo tu cerebro va creando otro tipo de conexiones neuronales que te permiten conectar todo esto de una manera diferente y controlarte, ¿no? También hay veces que sentimos cosas, estos sentimientos que les decía, ira, enojo, etcétera. Hay veces que preocupaciones que son muy válidas y muy lógicas y nos sentimos muy amenazados, sobre todo en estos tiempos todos creo que nos sentimos bastante estresados por una u otra cosa. El aceptar, primero el observar eso que estamos sintiendo, el aceptarlo, nos pone en una situación como de sintonía con la vida. Nos permite aceptar este sufrimiento, aceptar esta preocupación y aprender de ella. Y esto es resiliencia. Esto nos ayuda a que, sí, estoy en este problema y estoy en esta situación y estoy sintiendo esto en mi cuerpo y en mis emociones. Y ahora de aquí, ¿qué voy a hacer? Esto estás viviendo en el momento presente. No estás pensando qué voy a hacer mañana, me voy a morir de hambre, mis hijos, bla, bla, bla. No, estás viendo aquí y ahora qué es lo que estoy sintiendo y qué es lo que voy a hacer ahorita. Y lo puedes resolver en este momento o poquito a poquito. Otro de los puntos importantes del mindfulness que va muy ligado a esto que les acabo de comentar es desapegarse. Ya lo estás viviendo, ya te estás dando cuenta, ahora suéltalo, no te aferres. Hay veces que pensamos que aferrándonos a situaciones, personas, pensamientos incluso, vamos a tener controlada la vida y no es así. No hay nada que sea fijo en este mundo. Todo lo material y de hecho todo
va cambiando minuto a minuto. Y si te aferras, el apego es fuente de sufrimiento. Entonces, simplemente dejar, soltar, dejar partir las cosas. Todo se acomoda finalmente, ¿no? Como les decía, otro fundamento importante es el abstenerse de hacer juicios. Y pues bueno, darnos cuenta de que realmente somos unas personas, somos seres emocionales. Siempre vamos a tener emociones de todo tipo. Y darnos cuenta de que el miedo, la ira, el enojo, la tristeza también forman parte de nosotros y no tenemos por qué esconderlos ni avergonzarnos de ellos, nos hace llevar una vida más equilibrada. Sí, sentimos eso, no pasa nada. Y 3 pasos para manejar estas emociones. Estos son tips y con esto los voy a dejar. 1. Darte cuenta de cuál es tu estado emocional en este momento. Ahora que estás alterado, por ejemplo, date cuenta de lo que estás sintiendo. Detente, siéntate, acuéstate, relájate en una silla, donde sea. Respira, da 2 respiraciones profundas, como estas que te acabo de explicar. Exhala todo el aire suavemente y observa cualquier situación, cualquier sensación incómoda que sientas en tu cuerpo. Y en este momento, cuando ya estás observando tu cuerpo, cuando estás sintiendo y te estás permitiendo sentir y aceptar toda esta emoción, se va. Y bueno, amigos, con esto los dejo y espero que empiecen a practicarlo y cuéntenme cómo les va con estos ejercicios. Sobre todo, si tienen alguna duda, por favor no duden en llamarme o en mandarme mensajito. Mi celular para citas o para dudas, por supuesto, es el 55 33 33 23 71. Se lo repito, es 55 33 33 23 71. Les puedo explicar si gustan con más calma estos ejercicios y hay muchos más que pueden hacer. Y les recuerdo, por favor, síganme en mis redes. Aquí en Facebook estoy como Anam Cara by Gaby Coach. Ahí pongo cosas más de cuestiones espirituales y terapias complementarias. Y en Gabriela Benítez Coach pongo puras cosas de coaching. También estoy en Instagram y en mi página de YouTube también pongo todos los lives que he hecho y otras cosillas más. Así que bueno, amigos, muchas gracias por haberme acompañado esta tarde. Nos vemos la próxima semana. Bye.